amigos, un gran placer volver a encontrarnos en Salud en todas las políticas. Nos encanta hablar del derecho a la salud, nos gusta pensar la salud como motor de las políticas de una sociedad y hoy especialmente nos queremos ocupar de un tema que nos parece sumamente importante y constitutivo, como es el modelo de atención. Vamos a tratar de aprender qué decimos cuando decimos modelo de atención, porque hay mucho puesto en esto que define finalmente el derecho individual y colectivo a la salud que todos tenemos. Preguntas como básicamente esta, ¿no? ¿Cómo se relaciona el derecho a la salud con el modelo de atención? Y si además existe la posibilidad de que sea sustentable, lo cual es fundamental para que tenga vigencia y pueda realmente llegar a todos, ¿no? Vamos a saludar a los invitados de hoy con la voz que tengo, que está un poco más o menos. Bienvenidos a los dos. El licenciado Carlos Candiano, que es el gerente general de la obra social de YPF. Gracias, Carlos. Bueno, gracias, Milva, por la por venir invitación. a conversar. Muy Y el amable. doctor Edgardo Foneu, que es el médico responsable de los programas de salud también de la obra social de YPF. Gracias, doctor. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. A ustedes. Es un tema que de pronto no es de agenda de todos los días para el común de los ciudadanos, pero que es fundamental finalmente en la constitución de un sistema sanitario, ¿no? De un programa de salud en un país y del modelo de atención. ¿Qué se define por modelo de atención? ¿Cómo podemos empezar a entender este tema? Bueno, ante todo lo importante es que pensemos que un país debería garantizar el derecho a la salud de sus ciudadanos y de sus habitantes, algo que no sucede en todo el mundo. No todos los países hacen una garantía explícita de los derechos de atención de la salud de sus habitantes. Nuestro país no tiene un artículo en la Constitución que nos diga que tenemos expresamente este derecho, pero en otro artículo sí adhiere a los tratados internacionales que garantizan el derecho a la salud, por eso es que decimos que nuestro país lo tiene. Cuando uno habla de garantía del derecho a la salud, en realidad lo que debería hacer es pensar cuál es este manual de derechos, porque el derecho a la salud es una palabra amplia, claro, que en realidad si se utiliza sola está absolutamente vacía de contenidos. Claro. Entonces, cuando uno dice derecho a la salud, lo que hace es definir qué es lo que incorpora dentro del derecho a la salud, para quiénes, cuánto va a ser la inversión que va a hacer ese país en el derecho a la salud, y a partir de ahí es donde uno tiene que comenzar a hacer tiene que comenzar a explicitar a qué se refiere cuando dice derecho a la salud, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, Carlos, lo que define el doctor, Sí. y también entender que esto tiene que ser posible o sustentable, es decir, algo que se pueda realizar. Naturalmente los recursos no son infinitos, ¿sí? El derecho sí digamos, es universal y en Argentina no se discute, casi culturalmente lo tenemos incorporado. Pero ¿cómo fusionar estos dos aspectos, no? Sí, bueno, es como vos decís, Milva, y como decía recién el doctor Boneu, digamos, detrás de cada cobertura, que es lo que de alguna manera garantiza esa prestación, ¿no? La cobertura que da respuesta a las necesidades de toda la población, de los usuarios, independientemente si pertenecen al sector público o privado, quien da la cobertura, implica detrás una partida de financiamiento, o sea, cómo financiamos esa canasta de prestaciones que de alguna manera constituyen, digamos, el universo de justamente de prestaciones que estamos obligados a brindar nosotros, ¿no? Y ahí es donde surgen algunos de los inconvenientes del sistema. Este universo de prestaciones es tan amplio, se ha definido con un concepto de amplitud tan importante, casi ilimitado, como un piso de cobertura, que de alguna manera en el correr, en el devenir del tiempo, desde que esto se aprobó, que es la ley, en realidad la resolución que crea el programa médico obligatorio, fue generando un deterioro tal en el sistema que hoy por hoy nos encontramos en un sistema que está completamente desfinanciado. Hay un nivel de exigencia en las coberturas que exceden cualquier capacidad de financiamiento del sector. Tal es así que toda la exigencia en la prestación que debemos cubrir, muchas veces generadas a partir de leyes, no han tenido en ningún caso una contrapartida de cómo se iba a financiar. Claro. El sector ha asumido eso. esta responsabilidad, realmente el sector de la seguridad social, al cual representamos nosotros como obra social de personal de dirección, lo mismo las entidades de medicina privada, el sector privado ha hecho frente a esta obligatoriedad de cobertura,
Pero bueno, esto desde el año 2012, que también salió la ley de medicina prepaga, se ha acentuado este problema y los ha llegado a una situación realmente muy crítica. Tal es así que esto derivó en muchos casos en cuestiones de judicialización, claro. con una cantidad de amparos realmente a veces no fundado desde el punto de vista de la costo-efectividad de los tratamientos que había que cubrir. Y esto realmente ha generado hoy por hoy una situación que nosotros denominamos como gran crisis en cuanto a un acuerdo donde todos acordamos o consensuamos que estamos en un punto donde el sistema no puede sostenerse más. Realmente la vertiginosidad y la incorporación de nuevas situaciones de cobertura, incluso nuevas tecnologías, han impactado tan fuerte en los costos que el sector está en una situación crítica. Bien, ahora vamos a intentar desandar cómo se revierte, si es posible, o cómo se empieza a construir nuevamente, ¿no? Sí. Una situación o un modelo de atención realmente sustentable y posible. Tal cual. Esto ha habido agravado por cuestiones demográficas también. La esperanza de vida, como bien se ha mencionado en un montón de espacios, en el último siglo se ha duplicado, pasó de 40 a 80 años. Claro. Hay un montón de enfermedades crónicas no transmisibles que evidentemente son causa de mortalidad que también tienen un costo en el tratamiento elevado. Y a su vez hay nuevas tecnologías que se han incorporado que no tienen probada efectividad y que no tienen una regulación en cuanto al precio al cual se incorporan. Y además, este tipo de cobertura solamente cubre o alcanza a la mitad de la población. El resto, quienes están en el sector público, no tienen acceso. Tal cual, es dispar. Por lo cual hay que buscar una alternativa y bueno, dentro del sector de la seguridad social, que es parte de la solución a este problema, muchas veces ha sido visto como parte del problema. En realidad la seguridad social es parte de la solución, porque lo asume con responsabilidad, cuidando la solidaridad y la equidad dentro del sistema. Bueno, se han planteado algún tipo de propuestas como para poder plantear y generar alguna solución a esto. Bien. ¿No? Ahora, Carlos, me lo vas a contar junto con Edgardo, porque antes de continuar la charla con ustedes, y por supuesto los invito también, quiero saludar en Panamá a Federico Tobar, que es asesor regional para América Latina y el Caribe del Sistema de Salud y Medicamentos del Fondo de Población de Naciones Unidas. Federico, gracias por conversar con nosotros. Hola, Milo, muchas gracias. A usted, Federico, lo que queríamos consultarle desde su visión más macro respecto de Argentina en América, en el bloque de América Latina especialmente, cómo se ve nuestro modelo de atención de salud desde afuera y cuáles son, si es que las tiene, las ventajas o las deficiencias respecto del resto de los países. Bueno, me gustaría empezar haciendo una aclaración. Desde mi punto de vista, cuando hablamos de modelo de atención, tenemos que distinguirlo, separarlo de las otras dos lógicas de las decisiones sanitarias que mencionaban los colegas, que son la lógica del modelo de financiamiento, que está vinculado con cómo financiar los cuidados, y del modelo de gestión, que está vinculado con la definición de a quién se cubre, cuáles son las instituciones que deben ser responsables por las prestaciones, cómo coordinar las atenciones. Hay tres lógicas de decisión para producir salud. Digamos, el modelo de gestión, que es política, el modelo de financiamiento, que es económica, y el modelo de atención, que es una lógica exclusivamente médico-sanitaria. Dicho esto, me voy a referir al modelo de atención, en particular al modelo de atención en Argentina. El modelo de atención es el conjunto de decisiones que afectan a cómo se produce salud, qué cuidados hay que dar, quién los debe dar, con qué estándares de calidad, cuando esto se tiene que delegar, es decir, cuando tengo que derivar o cuando tengo que recuperar al paciente. El modelo, desde mi punto de vista, que impera en América Latina, y Argentina no escapa a esa regla, es lo que hemos llamado el modelo de atención del radar. El modelo, donde perdón, el paciente del radar. El radar porque el paciente permanece ajeno al sistema de salud hasta que por algún episodio
se acerca al sistema, entonces el sistema lo capta en su radar y le provee los cuidados que no el sistema, sino el servicio de salud con el cual el paciente toma contacto considera que son necesarios. Que la mayoría de las veces son cuidados episódicos, es decir, un paciente llega con un episodio de gripe, Claro. y si ese paciente es hipertenso o diabético, puede salir del servicio sin que el servicio lo diagnostique y le dé tratamiento. Digamos, no hay continuidad de los cuidados. Entonces, el sistema de radar es el sistema menos eficaz en el sentido de que se logran pocos objetivos de salud. Es menos eficiente porque no se trabaja en red, porque se desaprovechan oportunidades. Y la salud funciona como un tejido de Penélope. Cuando el paciente se acerca, se construye un esquema de cuidados, pero cuando el paciente se aleja del servicio, se deshace todo eso. Tanto que un paciente con un episodio de una neumonía puede llegar un día a una guardia y le hacen estudios y le dan un medicamento, y a los 3 días va a otra guardia y le repiten los mismos estudios y le dan un medicamento diferente. Entonces, digamos, el modelo es absolutamente precario. Claro. Un modelo de atención más avanzado es un modelo donde el sistema de salud es el responsable por los cuidados, donde el paciente no gestiona un turno, sino que el sistema está preocupado porque ese paciente tenga el turno. Hay países donde cuando uno cumple los 40 años, el sistema lo contacta y le dice, bueno, usted se tiene que hacer un control de próstata, o usted se tiene que hacer una hemoglobina glicosilada. Claro. Es decir, es el sistema el responsable y no el paciente que se queda solo a cargo de su salud. Donde el diagnóstico certero, donde la adherencia al tratamiento, donde el seguimiento clínico, donde la detección de los errores, de la mala práctica, son responsabilidades del sistema. Es decir, modelos de atención que son proactivos, salen a buscar la enfermedad, que son centrados en el paciente y no en el sistema o en el servicio, que tienen una historia clínica digital, donde hay continuidad de la información y no se pierden los datos cada vez que el paciente se va, pero fundamentalmente donde los servicios actúan en red, es decir, donde cada servicio hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer y no cuando puede o cuando el paciente lo demanda. Es difícil, Federico, pensar en esto, ¿no? En modificar esto, que sí, lo escuchábamos atentamente y es lo que nos pasa, ¿no? ¿Por dónde se empieza a corregir este modelo que distingue a América Latina y Argentina no está fuera de esto, respecto de estos otros como ideales, digamos, por decirlo de alguna manera, que sí contemplan al paciente de otra manera? Lo primero es poner el eje en el paciente. Pensar desde el lado del paciente cómo facilitarle la vida. Trabajar con un esquema de cuidados en función del curso de vida. Es decir, para cada edad hay un conjunto de cuidados, Claro. que es edad y género, ¿no? Que son prioritarios, entonces hay que ser proactivos y tener políticas que salgan a buscar al paciente. Segundo, hay que tener un sistema de información que facilite esto. Digo, en Argentina las agencias de lotería están todas en red, pero los hospitales no. El 80% de los argentinos accede a Internet, el 20% de los adultos ve pornografía por Internet, el 70% de los adolescentes juegan en línea o usan redes sociales, pero menos del 1% de los argentinos tiene su historia clínica en Internet. Clarísimo, clarísimo. Antes de perder la comunicación, Federico Tobar ha sido muy amable con esta conversación que ha tenido con nosotros. Le agradecemos muchísimo. Gracias por ayudarnos a pensar y entregarnos su visión sobre el tema. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Interesantísimo, ¿no? Yo pensaba, Edgardo, Carlos, mientras lo escuchaba a Federico, es cierto, ¿no? En algún punto como paciente lo pienso, ¿no? Sí. Claro, nos quedan tantas responsabilidades encima. Claro. Desde decidir a qué especialidad, doctor, vamos si nos duele. Ya hemos hablado de esto en salud en todas las políticas. Tenemos un dolor acá y no sabemos si es del corazón, si es gástrico. De ser su propio médico de cabecera. Cada uno es su propio médico de cabecera. Y uno empieza a decidir, no voy al gastroenterólogo, no voy al cardiólogo, mejor no voy. Porque no hay un sistema organizado en red, que es una de las cosas que recomienda la
Organización Mundial de la Salud, donde dice: debería existir redes integrales e integradas de servicios de salud, en donde hay un modelo basado en la atención primaria, con una puerta de entrada, Claro. con derivación progresiva hacia mayores niveles de complejidad, pero con un paciente informado, acompañado y con un modelo de referencia del paciente y de contrarreferencia que regrese con toda la información para el médico que derivó, para saber cómo seguir con este tratamiento. Yo tomo un poco lo que veníamos hablando hoy con respecto a lo que es la cobertura en salud para este modelo de atención, cómo garantizar el derecho a la salud, porque cuando uno dice garantizo el derecho a la salud, decíamos hoy, necesitamos saber claramente cuál es el paquete conjunto de prestaciones que se le da. La Organización Mundial de la Salud en el año 2014, en una de sus reuniones del Consejo Directivo, recomienda a todos los países garantizar de alguna forma una cobertura universal en salud. Esta cobertura universal, hacerla a través de lo que la OMS denomina el conjunto garantizado de prestaciones en salud, que es una definición explícita de qué es lo que cada uno de los ciudadanos va a recibir, a qué costo lo va a recibir, cuánto le va a costar y no solamente qué, sino a qué personas va a llegar. Son las tres variables que la Organización Mundial de la Salud pide que se resuelvan, que es la cantidad de gente a la que llega, el costo al que llega y la cantidad de prestaciones. Lo que pasa es que si uno no define este conjunto de prestaciones, la definición se hace implícita. Claro. Y si se hace implícita, accedes quienes llegan primero, quienes más tienen, o se racionalizan los servicios por colas de espera. Claro. Entonces es preferible una racionalización explícita y decir: este es mi conjunto de prestaciones, y de esta forma uno lo primero que hace es fijar prioridades, claro, que es cuáles son los grupos de riesgo a quienes voy a atender. En segundo lugar, qué es lo que voy a dar a estos grupos de riesgo. Y en tercer lugar, cómo lo voy a financiar. Recién decía el licenciado Candiado esto. Yo ahí lo que pienso es que todo esto, incluso lo que decía el doctor Federico Tovar, que es parte de la realidad, ¿no? Pero nada de esto es posible en cuanto no haya una estructura de financiamiento adecuada que permita que esto realmente se pueda llevar a cabo. Entonces, cuando uno piensa en estos objetivos sanitarios, que son realmente los que cualquier sistema de salud pública debería perseguir a partir de fijar políticas que tiendan, digamos, a que esto se pueda realizar, tenemos que tener claro cuál va a ser la estructura con la cual se va a financiar y quién lo va a financiar, claro, y cómo. Él nombró inclusive, como antes de llegar al modelo de atención, dijo gestión, financiamiento, y ahí sí, la gestión en la atención de salud, que es donde se define finalmente cómo y qué, pero antes... Y en Argentina, ¿cómo estamos, y ese es el Carlos? problema. Complicado. En la Argentina el esquema y el modelo de financiamiento realmente no ha sido el mejor. Los resultados están a la vista. El sector privado ha asumido un montón, y la seguridad social, por supuesto, ha asumido una gran responsabilidad en los últimos años, y esto evidentemente no se puede sostener de esta manera, y hace falta que nos pongamos todos de acuerdo en que los recursos son escasos y están agotados para cumplir estos objetivos. Entonces, hace falta modificar el marco normativo, que sería un poco, digamos, la modificación general, la adecuación general primaria, ¿no? Adecuar el marco normativo y el esquema de cobertura y la canasta de prestaciones que hay que cubrir a la realidad de financiamiento, de posibilidad de financiamiento, ¿no? Teniendo en cuenta el principio de solidaridad y equidad. Esto debería ser posible para todos los argentinos. Lo que pasa, claro, vivimos en un país, nosotros lo hemos conversado también muchas veces, prácticamente con tres subsistemas que existen dentro del sistema sanitario argentino, ¿no? El hospital, obras sociales, que son las que tienen la mayoría, ¿no? De los afiliados. El 50% de la población está dentro del sistema de la seguridad social. Exacto, y después las prepagas también. Entonces, ¿cómo ordenar esta atención de la salud, este modelo, con tres realidades tan distintas, ¿no? ¿Es posible ordenarlo aún con nuestra realidad? El primer punto, discúlpame, el primer punto sería tratar de dar esta cobertura, no todos, sino entre todos. O sea, cada sector o subsector debería cubrir una
una parte de la prestación. No podemos dar... ¿Cómo sería eso, Carlos? Nosotros el por 100% ejemplo? de la cobertura... Sí, el plan médico obligatorio, por ejemplo, Sí. estamos hablando de eso. Pensemos que la cobertura de salud la estamos dando a través del pago de impuestos directos, está garantizada Exacto. en la atención pública. Después, todos los empleados, ¿no?, que están dentro del sistema de la Seguridad Social, Derivan sus que aportes son registrados, y tienen demás. otra cobertura superpuesta y a su vez hay gente que paga una adicional y tiene una cobertura privada que también tiene el mismo alcance. Con lo cual, hay 3 coberturas que están superpuestas. Esto, si lo pudiéramos dar entre todos, cada uno una parte, no deberíamos garantizar todo. La medicina prepaga podría ser una cobertura complementaria, no necesariamente estar obligada a cubrir la integralidad y la universalidad de prestaciones. La Seguridad Social debería cubrir lo que está alcanzado por un PMO racional, que tenga, digamos, inclusión de prestaciones con evidencia que garanticen los tratamientos a los pacientes, y no como sucede ahora, que se van incorporando coberturas sin esa aprobada costo-efectividad. Y por supuesto el sector público también debería garantizar estas coberturas. Y algún fondo donde todos puedan aportar que permita financiar todas las prestaciones de alta complejidad, que a veces son las que tienen mayor impacto en el sistema y lo desfinancian. Ese fondo debería estar constituido por un aporte de todos los actores del sistema, incluyendo el sector público. Bien administrado, como sucede, por ejemplo, en Uruguay, eso funciona y puede garantizar la accesibilidad de las prestaciones. Este esquema actual llevó a que todas las cámaras y las instituciones debamos, de alguna manera, tomar el tema con esta seriedad y esta responsabilidad, y se constituyó una confederación, que es la Unión Argentina de Salud, de alguna manera para poder, entre todos, unificar, digamos, la misma... ¿Y quiénes la integran? ¿Solo el sector privado y la obra social o también en esto...? Está el sector de la seguridad social, Okay. están las entidades de medicina prepagas, también están las asociaciones de clínicas y sanatorios, que se ven realmente también muy afectadas por esta realidad, porque son de alguna manera quienes dan la prestación en el servicio, y quienes realizan las inversiones para tener la tecnología en la asistencia a los pacientes. Digamos, todas estas instituciones han conformado la Unión Argentina de Salud, y estamos de alguna manera bregando para que esta modificación del marco normativo pueda ser de alguna manera tenida en cuenta, lo mismo que la realidad intrínseca que tiene el sector como problema, que tiene que ver con los costos de la salud. Y en el medio de esto hay otra realidad que afecta muchísimo, que es la brecha que hay entre la realidad de lo que sucede en el sector y lo que la opinión pública percibe respecto a la situación que tiene el sector de la salud. Claro. No está el sector de la salud dentro de las prioridades de la problemática que hoy la población enfrenta. Hoy, no, claramente no lo sabemos. Tenemos como otras prioridades más urgentes. Hay una reciente encuesta de Sinopsis que refiere que el 0,7% de la población solamente identifica que la salud es un problema. Básicamente, las 2/3 partes, o el 65%, identifica que los temas económicos, la pérdida de poder adquisitivo... La inseguridad, la falta de trabajo. Hasta que nos falta la salud. Cuando nos falta, uno entiende que en realidad... Cuando uno comienza a preocuparse en serio. Entonces la tenemos garantizada dentro del sistema de seguridad social mientras estamos empleados. Al momento del retiro, el personal, nosotros lo vemos en la empresa, en YPF, al momento del retiro, los empleados empiezan a percibir que esto es un problema por el costo que tiene el sistema de cobertura y quizá por la eficiencia que tiene si es que van a la cobertura pública o en el caso del instituto o del PAMI, ¿no? Entonces, en ese momento empieza a ser un problema para el empleado. Claro, para el que está en la medicina prepaga es un problema cada vez que aumentan la cuota, y para el que no tiene cobertura y está en el sector público, empieza a ser un problema simplemente al momento que tiene un evento y tiene que ir al hospital público a atenderse. Entonces, no está dentro de las prioridades. Y este tema creo que también es algo importante que debemos instalar dentro de la sociedad, que la salud realmente es un problema muy importante, como en otros países del mundo, y debería estar en las agendas de todos los gobiernos. Sin dudas. Doctor, preguntarle cómo se hace como, en todo esto que nos explica Carlos, ¿no? Como un proyecto o lo que vienen trabajando. ¿Es posible imaginar un país donde se acceda de manera igualitaria e equitativa a la salud? Digo, porque uno siente que hoy es muy dispar, por cuestiones geográficas, por sus subsistemas, por posibilidades económicas. Cuesta pensar en algo donde la accesibilidad sea más pareja para todos, ¿no? En realidad hay países que lo han logrado haciendo de su sistema de salud un sistema unificado a nivel nacional. Claro.
Hay modelos que están mucho más cerca que los clásicos. Los clásicos son el modelo inglés o el modelo español, como para el mismo modelo alemán, como para hablar de sistemas de salud que son de una accesibilidad equitativa para todos. Sin duda. Tenemos ejemplos un poco más cerca, el Sistema Universal de Salud, el SUS de Uruguay, el Sistema Único de Salud de Uruguay, perdón, estoy hablando de Brasil ahora, el SUS de Brasil es un sistema que alcanza a todos de una manera equitativa. En Uruguay también hay un sistema unificado de salud en donde se ha centralizado. Es muy difícil pensarlo en Argentina, donde además es un país tan federal, donde en cada una de las provincias los sistemas tienen una gobernanza distinta. Tal cual. El Ministerio de Salud es un ministerio pobre en el sentido del poder que tiene para normatizar o para regular o para exigir algo a los modelos de salud provinciales, donde cada uno tiene un desarrollo que tiene que ver con su gobierno federal. También es difícil pensar en un país que no es equitativo, un sistema de salud que sea equitativo. Es todo un desafío poder lograr un sistema de salud que sea totalmente distinta a la lógica normal imperante de la distribución en el propio país. La evolución se hace en conjunto, sin dudas, una evolución social. Vamos a tener que seguir conversando de este tema, de cómo lo evolucionen desde la agrupación que usted nos menciona, Carlos, que vos nos mencionás, perdón, y también tratando de entender nosotros como pacientes, ¿no? ¿Qué compromiso asumimos ante esto y qué cambio es posible? ¿Qué cambio es posible aún en nuestra realidad? Hablar de lo que es el autocuidado responsable en salud, por ejemplo, que es algo que está bastante abandonado en general en la población. Lo agendamos para otro programa ese tema. Bueno, sí, por supuesto. Gracias a los dos. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Somos Salud en todas las políticas. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrada a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.